Bueno, vamos así a entrar a la palabra del Señor. Quiero que me acompañen tomando sus Biblias y abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. Tenemos una lectura ahí muy bonita y vamos a estar hablando en esta tarde, con la ayuda del Señor, en esta noche, sobre dejando un legado de fe. En realidad voy a estar dirigiéndome a las damas, pero este mensaje es para todos los que estamos aquí en esta noche. Dejando un legado de fe. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice de la siguiente manera: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres, digan todas, algunas mujeres, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Magdala era una ciudad muy bonita, hasta el día de hoy existe, es el único lugar donde hay una sinagoga literal de la época de Cristo y donde se cree que nuestro Señor Jesucristo enseñó. De ahí era esta mujer llamada María, que se llamaba Magdalena. El verso 3 dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, es decir, uno de los tesoreros, una mujer que era la esposa de uno de los hombres de más confianza del rey Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Oremos en esta noche. Señor Jesús, gracias por el consejo que usted me ha regalado en esta tarde para compartir con su pueblo. Yo pido, Señor, que me dé la gracia y la sabiduría para compartir esta palabra y que sea de bendición para todas tus hijas e igualmente también para tus hijos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dejando un legado de fe, dejando un legado de fe. Quisiera, hermanos, decirles que en la Biblia algunas mujeres son recordadas por sus malos ejemplos. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento encontramos algunas de ellas. Permítame mencionarle unas 3 o 4 de ellas. Una de ellas la encontramos en el libro de Jueces, Dalila, aquella mujer que hizo pecar a un hombre de Dios. Esa mujer no es recordada por un acto agradable, un acto positivo. Al contrario, es recordada por un acto desagradable, porque se le recuerda a ella como una mujer que hizo pecar a un hombre de Dios. Y tanto, imagínense que hoy, hasta el día de hoy, podemos decir 3000 años después, un poquito más quizás, de la vida de esa mujer, todavía se le recuerda, porque cuando hay una mujer en una iglesia que hace caer a un hombre, ya sea casado o soltero, a veces entre los malos comentarios que se hacen de esa persona es que se le apareció una Dalila y lo hizo pecar. Entonces así se le recuerda a esa persona, en una forma desagradable, por decirlo así, por aquel acto que ella hizo. Hay otra mujer también que se conoce con el nombre de Mical, una mujer que tuvo el privilegio, podemos decir así, o la oportunidad, mejor dicho, de unir los dos linajes, el linaje de Saúl con el linaje de David, para crear un heredero, porque cuando David es coronado rey en el pueblo de Israel, lo primero que hace David es mandar a traer a Mical y la toma como esposa una vez más. Entonces, posiblemente David estaba buscando unir las dos familias y de ahí formar un linaje en el cual estuvieran unidos la familia de Saúl y la familia de David para que surgiera el heredero. Pero Mical, debido a las malas experiencias que tuvo, se llenó de amargura. Y todos recordaremos aquella ocasión que dice que cuando David traía el arca del pacto, David venía danzando con todas sus fuerzas y Mical lo miró desde la ventana y lo menospreció en su corazón. Y no solamente eso, sino que cuando David entra a su casa para bendecir su casa,
Entonces le sale a esta mujer toda amargada, reclamándole, menospreciándolo, diciéndole: ¿cómo ha quedado el rey de Israel? ¡Qué vergüenza eres, David! Entonces lo menospreció en su corazón, lo juzgó, lo criticó, y ese día, hermanos, sentenció, poder decirlo así, su sentencia. ¿Por qué? Porque nunca Mical pudo tener un hijo y murió como una mujer sola por haber menospreciado esa oportunidad que tuvo de unir los dos linajes reales para crear un futuro heredero del rey de Israel. Vemos también otra mujer que se encuentra ya en el libro de Reyes, llamada Jezabel. Una mujer que incluso en el libro de Apocalipsis se menciona como una mujer que hace pecar al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, son mujeres, estas que le estoy mencionando, que se conocen como mujeres que no dejaron un buen legado, que no dejaron un buen testimonio, que cuando se mencionan sus nombres inmediatamente viene a la mente los malos actos de ellas, las malas acciones que ellas cometieron. Hay otra mujer que muy poco se habla de ella, pero se llama Herodías, que era mujer de Herodes, una mujer que había cometido un adulterio y un pecado tan grande porque dejó a su esposo y se unió en matrimonio con su cuñado. Entonces Juan el Bautista, cuando le miraba, le decía a Herodes que no era lícito tener a su esposa por mujer porque era la mujer de su hermano. Y esta mujer se incomodó tanto que en la primera oportunidad que tuvo, cuando su hija danzó delante del rey Herodes y le pidió que le dijera: dime lo que quieres, que hasta la mitad de mi reino te doy, esta muchacha, aconsejada por su madre, mire los consejos de las madres a donde pueden llevar a cometer grandes errores a sus hijas, o el odio que puede traer puede llegar a cometer grandes pecados, porque esta mujer le aconsejó a su hija cuando va: mami, que mire, el rey me está diciendo, ¿qué le puedo pedir? Y lo que ella le aconsejó es: dile que te dé en una bandeja de plata, que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y por causa de Herodías, ese gran hombre de Dios, el más grande de los profetas, de acuerdo al Señor Jesucristo, fue decapitado por una mujer. Y hay mujeres ahora que se le conocen también, que son mujeres que son decapitadoras, que les cortan la cabeza a los hombres. Y algunas personas le llaman las Herodías. Las Herodías. Entonces, hay mujeres en la Biblia que se les recuerda por sus malas acciones, algunas de ellas. Pero doy gracias a Dios que así como hay algunas que no dejaron un buen legado, encontramos muchas también en la Biblia que se caracterizan por mujeres que han dejado un gran legado y un ejemplo para nosotros. No solamente para ustedes, hermanas, sino también para nosotros los varones. Mujeres que se destacaron por un acto heroico, mujeres que se destacaron por una gran fe, mujeres que se destacaron por un acto de adoración suprema, como lo vamos a ver en esta noche. Un acto de adoración es cuando usted ya no tiene más que darlo y lo da todo lo poco que tiene. Y hay mujeres así. Por ejemplo, les menciono algunos. Una de ellas muy famosa y muy conocida es Jocabed, la madre de Moisés. Jocabed, la madre de Moisés, es conocida como una mujer que se aferró a su Dios cuando vio a aquel niño y no hizo lo que las demás madres estaban haciendo, de entregar a sus niños para que se lo mataran, sino que esta mujer creyó en el poder de Dios y dio a ese niño y dijo: no, este niño, yo sé que Dios tiene un plan, un propósito para él. Y cuidó de ese niño de tal manera que se aseguró que este niño, cuando fuera puesto en el río, fuera puesto en la hora en la cual la hija de Faraón salía, y lo puso en una canastilla. Y cuando este niño le es devuelto a ella para que lo amamantara, esta mujer hizo un tremendo trabajo como madre, porque le inculcó el celo a Moisés, de tal manera que cuando Moisés fue grande, adulto, y tuvo que tomar una decisión entre disfrutar de los deleites temporales que le ofrecía Egipto o los vituperios de Cristo, Moisés dijo: no, mejor muero con Cristo en vez de disfrutar de lo que Egipto me ofrece. El trabajo de esta mujer,
Jocabed, una gran madre que se destacó porque creyó y se rehusó a haber perdido a su hijo. ¿Cuántas madres no hay en este tiempo también como Jocabed? Que luchan, que se esfuerzan, que pelean por sus hijos, porque dicen, no, es que mi hijo, yo no lo tuve para que mi hijo termine en drogas, yo no lo tuve para que mi hijo termine en una cárcel, yo no lo tuve para que mi hijo sea un fracasado, y pelean y pelean y pelean, y Dios les da la victoria. Un ejemplo, un bonito ejemplo. Denle ese aplauso al Señor por el testimonio que nos deja Jocabed. Hay otra mujer que estaba pensando, llamada Rahab. Rahab es una mujer que creyó a la palabra de Dios, aún en contra de sus costumbres. Era una mujer gentil, pero cuando oyó de los hechos portentosos de Dios, esta mujer dijo, no, realmente no hay Dios como el Dios de los hebreos. Y yo prefiero mejor irme con el Dios de los hebreos que morir con el Dios de los ninivitas acá. Y le creyó, y por ese acto de fe, hermano, Rahab vino a ser una de las, podemos decir, del linaje real de nuestro Señor Jesucristo. Rahab, la mujer que tuvo fe en el Dios de los israelitas. ¿Cuántas mujeres no han creído en Dios? ¿Cuántas mujeres no han sido las primeras de su casa que se han entregado al Señor? En la mayoría de los casos, ¿sabe usted? Es la mujer la primera que toma la iniciativa de venir a la iglesia. No es el hombre, por lo regular, podríamos decir un 60 o 70% son las mujeres las primeras en entregar su vida al Señor. A ver cuántas hermanas acá fueron las primeras en convertirse antes que sus esposos. Mire, aquí está un montón de valientes aquí, mire. Rahab, que creyeron en el Dios y prefirieron confiar en Dios. Y por eso ahora son llamadas hijas del Altísimo. Amén. Son parte del linaje real de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estaba pensando también en Débora, la mujer que en tiempo de guerra no se acobardó, sino que se armó de valor y enfrentó a su enemigo. Yo quiero decirle, amadas hermanas, estamos en guerra, en una guerra espiritual. Y hoy más que nunca necesitamos mujeres de valor, mujeres que se paren en la línea de batalla, mujeres que no se acobarden ante el enemigo, mujeres que no le teman al enemigo, sino que puedan levantarse, aun cuando los hombres den un paso atrás, que ellas puedan dar un paso hacia adelante. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y Rahab recordaba, el mismo juez le dijo, si tú no vas conmigo a la guerra, yo no voy a salir, imagínense. Y a veces así hay esposas que le dicen, no, si tú no vas conmigo a la iglesia, yo no voy a ir. Entonces, si hay Rahab, hay mujeres, como Débora, que no se acobardan ante la batalla, sino que pelean, se levantan. No importa qué tan grande sea el ejército, ellas dicen, nuestro Dios nos va a dar la victoria. Nuestro Dios nos va a dar la victoria. Nuestro Dios nos va a dar la victoria. Rahab, Débora, Jocabed, fueron mujeres que dejaron un legado muy grande. Otra, para añadir más a esta lista, hay una mujer que me llama mucho, me impresiona muchísimo la historia de ella. Es Abigail, la que fue esposa de Nabal. Hermano, esta mujer se destaca por ser la esposa prudente que actuó sabiamente ante la necedad de su esposo y con esa sabiduría salvó su casa. ¿Se acordarán ustedes cuando David le manda a pedir un poco de comida? Porque Nabal estaba esquilando sus ovejas y los soldados de David habían sido amigos, los habían protegido, habían sido como un muro para los pastores de Nabal. Y Nabal, ¿qué hizo? En su embriaguez menospreció a los siervos de David. Y aquellos hombres eran hombres de guerra, eran hombres fieros. Y regresan con David y le dicen, no, este hombre no nos ha querido dar nada, ni nos reconoció tan siquiera. Y David en ese momento ardió en ira y sacó su espada y dijo, así me añada el Señor si para mañana a esta hora toda la casa de Nabal la voy a matar. Pero había una mujer que estaba ya ocupada, quizás en la cocina. Y cuando sale uno de los criados le dice,
sabes que vinieron los siervos de David y tu Señor, nuestro Señor, los ha herido, los ha menospreciado. Y tú sabes quién es David, un hombre de guerra, de seguro que va a venir a tomar venganza. Y esta mujer con su sabiduría no fue y le reclamó a su esposo, no le hizo un escándalo, no fue allá a discutirle delante, no, ella fue allá, armó unos animalitos, les puso pasa, les puso panes, les puso vino y salió por un camino más corto a enfrentar a David. Y cuando lo vio, se postró en tierra y le habló sabiamente a David. Esa es una mujer que se caracteriza como esa esposa prudente, que no actúa locamente, sino que actúa con mucha sabiduría y habla al corazón del hombre sabiamente. Y cuando una mujer habla al corazón del hombre sabiamente, no importa qué enojado esté el hombre, no importa qué necio sea el hombre, porque hay hombres que en el coraje o en la disolución nos volvemos necios. Pero qué tremendo es cuando, y bendecido aquel hombre que tiene una mujer con la sabiduría de Abigail, que sabe entenderlo, y apaciguó la ira de David y le dijo: bendito sea Jehová, que si tú no hubieras venido mañana a esta hora, tú y todas tus casas hubieran sido convertidas en personas muertas. Y regresó a la casa y no regresó discutiendo con su esposo, no regresó allá reclamándole, no, se acostó tranquilamente y al día siguiente le comentó. Yo pienso que no le comentó en una forma de desprecio, sino que le dijo: ¿sabes qué? Esto y esto pasó. Si no me hubiera dado prisa, hoy todos nosotros hubiéramos sido muertos. Y Nabal se entristeció tanto que le dio un ataque al corazón. Mire la sabiduría de esta mujer llamada Abigail. Qué tremendo ejemplo que dejan. Las esposas podrían aprender muchísimo si meditaran constantemente en la vida de Abigail. Otra mujer que me llama la atención se menciona en Mateo 42 al 44. Dice la Biblia que ahí estaba el Señor frente a la entrada del templo. Y había en la entrada del templo dos cajas de madera, dos cajones de madera, donde las personas que venían a adorar antes de entrar al templo depositaban una ofrenda. Y esto viene desde la época de Nehemías, desde la época de Esdras, que fue que se inventaron estas cajas. Le llamaban el cofre de las ofrendas o el cajón de las ofrendas. Y dice que Jesús se sentó frente al cofre de las ofrendas mientras las personas venían y entraban al templo, subían unas escalinatas y ahí estaba el cofre y ellos pasaban. Y algunos ricos dice que metían su bolsillo, su mano a su bolsillo y sacaban un puñado de moneda y lo dejaban caer desde arriba para que se oyera el ruido de las monedas. Los ricos echaban cantidades fuertes. Vamos a decirlo, un rico viene a la iglesia y saca ahí un billete de $1,000 y lo deposita. Pero dice que de repente Jesús ve a una viuda pobre que trajo un acto de una ofrenda. Yo le estaba poniéndole un acto de adoración, hermanos, un acto verdadero, genuino de adoración. Si usted quiere ver lo que es una verdadera adoración, mire ese pasaje. Porque esta mujer sacó, dice, todo lo que tenía, 3 blancas que en aquel tiempo posiblemente equivalían a menos de 25 centavos. Pero era todo lo que ella tenía, todo su sustento. No estaba dando de lo que le sobraba, sino que estaba haciendo un acto de adoración sincero, que no se estaba reteniendo nada para ella, sino que todo lo estaba dando para su Dios. Y se es recordada esta mujer como esa mujer que dio ese acto de adoración, hermano, lo dio todo su sustento como una ofrenda a Dios. Creo que muy pocos quizás acá, si es que hay alguno, hemos llegado a hacer un acto de adoración como ella. Porque todos nosotros pensamos primero antes en lo que le voy a dar. Antes pensamos si vamos a recoger una ofrenda misionera o una ofrenda de esto. A veces pensamos, pero si doy tanto me voy a quedar sin mi café de Starbucks.
Si voy tanto, no voy a poder ir a comerme al taquito al salón social después del servicio. Y estamos dando lo que nos sobra. Pero esta mujer, viuda, pobre. Y hay dos mujeres, hermanos, que me han llamado la atención, que lo dieron todo cuando se les tocó dar a Dios. No le negaron nada a Dios. Y se les recuerda como esos verdaderos actos de adoración. Entonces aquí tenemos varias mujeres que han dejado un legado bien impresionante. Hay otra mujer, hermanos, que se menciona también. Dice que era una mujer que había padecido 18 años de flujo de sangre. Había tratado todos los médicos, todos los remedios que le habían sugerido y nada le había funcionado. Pero dice la Biblia que oyó, escuchen, oyó de Jesús. Alguien le testificó y le dijo, ¿sabes que hay un hombre que dicen que sana a los leprosos? ¿Sabes que por ahí anda un hombre que hace andar a los paralíticos? ¿Sabes que por ahí anda un hombre que hace ver a los ciegos y hablar a los mudos? ¿Sabes que anda un hombre que reprende a los demonios y se van, los libera a las personas endemoniadas? Y esta mujer creyó aquel testimonio y dijo, si este hombre sana a los leprosos, hace andar a los paralíticos, levanta a los muertos, hace ver a los ciegos, entonces yo creo que Él me puede sanar de esta enfermedad. Y la Biblia dice que esta mujer, hermanos, no se fue y se presentó delante del maestro y le dijo, aquí estoy, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. No gritó de lejos como el ciego Bartimeo. No llamó la atención, sino que decía en su corazón, si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo tocare la parte más bajo de su manto, yo creo, tengo fe de que voy a ser sana. Y dice que se fue por detrás del maestro, no queriendo ni contaminarlo porque sabía que era un hombre puro y ella una mujer inmunda, pero llevaba y diciendo eso, si tan solo tocare el borde de su manto voy a ser sana. Y lo tocó, y en el momento en que le toca, la fuente que estaba brotando se cerró, hermano, y ella supo inmediatamente que había recibido un milagro de sanidad. Y ahora se predica de la mujer de flujo de sangre, de la fe de esa mujer que le creyó a Dios con todo su corazón. Y por esa fe, ella recibió sanidad. Y esos son actos impresionantes. Y luego la escritura que leímos. Dice la escritura en el versículo 2 de Lucas 8. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. O sea, está hablando de aquí de mujeres que no venían, aunque venían algunas de la clase alta, ricas, de la sociedad, de personas muy influyentes, muy importantes, adineradas. Hermano, habla de mujeres que habían sufrido. María Magdalena, 7 demonios se le había sacado. Y estuve estudiando un poco y tarde y dice que posiblemente esta mujer sufría de terribles ataques de depresión, de problemas psicológicos terribles a causa de esta opresión demoníaca que ella tenía. Pero había tenido un encuentro con el Rey de Reyes, y el Rey de Reyes la había liberado de los demonios. Y ahora esta era una mujer que no iba de lejos, sino que iba cerca del Señor. Y ¿sabe qué? María Magdalena es la mujer que más se menciona, a más que los apóstoles en todos los evangelios. Es una mujer que estuvo ahí cuando al Señor lo estaban crucificando. Es una mujer que estuvo cuando el Señor estaba diciendo consumado es, y entregaba el Espíritu al Padre. Es una mujer que fue la primera mujer que llegó al sepulcro y que vio al Cristo resucitado. Gloria a Dios. No fue ni Pedro ni Juan, el apóstol amado. No. Fue María Magdalena con otras mujeres que estuvieron ahí temprano en la mañana y hablaron con el maestro. Y escucharon las palabras de aquel ángel que les dijo, no está aquí, Él ha resucitado. Gloria a Dios.
Y ahora encontramos aquí que le van siguiendo al Señor. El Señor va de aldea en aldea. Ya no está Jesús en las sinagogas enseñando. Ya no está en aquellos lugares importantes. Ahora Jesús va como un predicador itinerario de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, predicando en las calles, en las plazas, anunciando el reino de Dios. Y ahí van sus discípulos, pero cerca también de él van unas mujeres ahí que no van simplemente para ver o averiguar el chisme y llevarlo. No, estas no son mujeres chismosas. No, estas no son mujeres que están ahí metidas queriendo saber. No, estas mujeres son mujeres que están ahí sirviendo a Jesús y a los discípulos. Sirviendo a Jesús y a los discípulos. Y eran mujeres que estaban atentas. Ya el maestro no ha comido. Vamos, María, vamos, Juana, vamos a traer unos taquitos, vamos a traer unas pupusas, vamos a traer algo para darle de comer al maestro. Vamos a estar atentas de ellos. Ellos están ocupados, los apóstoles están orando, el Señor está predicando. Nosotros vamos a prepararle la buena comida. Qué lindo, hay mujeres en la Biblia. Y hay mujeres en la iglesia que se preocupan por los pastores, por los predicadores, y que trabajan en los talentos, y que están ahí prestas y sirviendo, haciendo lo mejor. Y cuando se trata de servir a un pastor, lo hacen con tanto cariño, porque dicen, no, es que es el siervo de Dios. Gloria a Dios. Y aquí tenemos a María Magdalena, tenemos a Juana, mujer de Chuza, y tenemos a Susana y otras muchas que le servían de sus bienes, es decir, mujeres que estaban dispuestas a poner su dinero para servir al maestro. Y ahora se les recuerda a ellas como esas mujeres importantes. Dice la historia, estaba leyendo de que María Magdalena, por ejemplo, se habla mucho de que María Magdalena posiblemente fue la esposa de Jesús. Quisieron inventarlo ahí, ¿no? Y contradiciendo el relato bíblico, pero da a entender, Jesús murió aproximadamente de unos 33 años, y se dice acá que por el contexto, cuando se habla de María Magdalena, se está hablando de una mujer que ya era mayor, ya era una mujer madura, posiblemente entre los 60 años de edad. O sea, estamos hablando aquí de una mujer que en cierta manera tenía una posición económica buena. Pero cuando ella fue liberada de los demonios que la atormentaban, entonces ella dedicó su vida para servirle al Señor. ¿Sabía usted que aquí había una hermana que se conoció aquí en la iglesia, que fue la primera en donar una casa en Los Ángeles para que se abriera una de nuestras iglesias? Ella de su propio dinero lo donó para que se comprara. Y se habla de esa hermana que puso el dinero ella para que se comprara en aquellos años cuando la organización no tenía tantos recursos como ahora. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? ¿Qué es lo que nos enseña todo esto? Y lo que quiero decirles, amadas hermanas, es que en el reino de Dios hay muchas maneras como dejar un legado de fe a la próxima generación. Hay muchas maneras. ¿Qué legado va a dejar usted, hermana, para sus hijos, para sus hijas? ¿Qué legado va a dejar usted para la iglesia? ¿Qué legado va a dejar para la comunidad, para las personas que le conocieron? ¿Cómo le van a recordar? Porque si el Señor retarda su venida, muchos de nosotros vamos a partir a la eternidad siguiendo el camino natural de todos los hombres. Pero ¿se ha puesto usted a pensar cómo me van a recordar en la iglesia cuando yo me vaya? ¿Me van a recordar como una mujer entrometida? ¿Me van a recordar como una mujer que le gustaba el chisme? ¿Me van a recordar como una mujer que no podía socializar con nadie, que era una mujer que no tenía ni amigas? ¿O me van a recordar como una mujer que podía adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra? ¿O me van a recordar como una mujer que estaba dispuesta a darlo todo por causa del reino del Señor? ¿O me van a recordar por una mujer que estaba ahí atenta para servir a los siervos del Señor? ¿Cómo le van a recordar a usted? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué legado va a dejar? ¿Se le recordará como una mujer de gran fe en Dios? ¿Como una mujer de valor en tiempo de guerra? ¿Cuántas familias no entran en guerra?
Y a veces hay familias que se van hasta de la iglesia porque no soportan la guerra, no soportan la tribulación. Pero qué lindo es cuando hay mujeres que se levantan y se pelean, ayunan, oran y están aquí en la iglesia y usted las ve en el altar. Yo he visto madres aquí en este altar que cuando sus hijas le han dicho a su hijo, le han dicho tiene un cáncer y está en etapa 3 o 4 y posiblemente no la va a hacer. Hay una madre que se ha venido y se ha agarrado de los cuernos del altar y ha estado luchando y Dios le ha dado la victoria. Digo y voy concluyendo para que se preparen los músicos. Es que es importante asegurarnos un legado que dejemos. ¿Cómo se nos va a recordar? Como una mujer de oración, como una mujer sabia que salvó su casa, que salvó sus hijos, como Jocabed, como una adoradora que lo dio todo por causa del Señor, como alguien que servía al Señor y lo seguía no de lejos sino de cerca, y que estuvo con él ahí hasta verlo resucitado en las pruebas, en las luchas, en la derrota y en la victoria. Estuvo con el Señor firme, creyendo al Señor. ¿Qué legado vamos a dejar? Y ese es el mensaje de Dios para todas ustedes, amadas hermanas, y aún para nosotros los varones. ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Cómo se nos va a recordar? ¿Qué van a decir nuestros hijos? Yo doy gracias a Dios por los años que me ha permitido servir en esta iglesia. Y he visto y veo también algunas mujeres de Dios aquí en esta iglesia, hermanos, que han dejado y están dejando un legado de fidelidad, un legado de servicio, un legado de entrega, un legado de adoración, un legado dispuestas para aportar para la obra de Dios. Cuando yo veo a una dama que ya tiene más de 70 años de edad y que pudiera estar tranquila, simplemente sentada, pero lo veo haciendo talento. ¿Por qué? Porque quiere ayudar para edificar un templo, porque quiere ayudar a un pastor que necesita un medicamento. Hermano, eso impacta mi vida. Cuando yo veo una mujer ya mayor que se sienta y como una madre y aconseja a las ancianas, eso es el mejor legado que puede dejar. Quizás aquí en la iglesia o en la tierra no se le recordará de esa manera, pero estoy seguro que en el libro de las obras del Cordero todos esos actos ya están siendo grabados. Y un día se resaltarán. Bien, buen sierva y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Fuiste fiel los años que serviste en la iglesia. Cuando se te llamó a servir en el comité de Dorca, lo diste todo sin reserva. Cuando se te pidió ayudar en un talento, lo diste y lo hiciste de corazón, porque me amabas de todo corazón. Cuando se pidió una ofrenda y tú aún de tu escasez metiste tu mano y diste esa ofrenda, bien, buen sierva y fiel, sobre mucho te pondré. Póngase en pie, hermanos. Yo quisiera hacer un llamado a una mujer de Dios, no importa la edad, que quiera decirle: Señor, ayúdame a dejar un legado para mi esposo, para mis hijos, para mi familia, para la iglesia, a dejar una huella en tu reino. Habrá una mujer acá que quiera dejar, puesto que este es un culto de Dorca, voy a hacer un llamado a las damas. No quiero que se arrodillen, quiero que se queden de pies. Habrá una dama aquí que quiera decir, joven, casada, soltera, mayor, no importa la edad, que quiera decir: Señor, gracias, pero ayúdame, quiero dejar un legado. Quiero dejar un legado de fe para las próximas generaciones. Quiero que cuando yo me vaya se me recuerde como una mujer de Dios. No quiero dejar un mal sabor, quiero dejar un buen sabor. Quiero que cuando yo parta a la eternidad se me recuerde, o si usted viene, que se me recuerde como lo que he sido, una verdadera, auténtica y genuina madre de Dios. Gracias por aceptar el llamado en esta hora. Cierren sus ojos y hagan una oración y dígale: Señor, ayúdame a tener fe como Jocabed. Ayúdame a ser una mujer que crea tu palabra como lo hizo Rahab. Señor, ayúdame
a ser una mujer como Mical, como Abigail, Señor, una mujer sabia, prudente, que pueda manejar los asuntos de mi casa. Hable con el Señor, ayúdame a ser una mujer que te sirva a usted con todo mi corazón, como lo hizo, que crea también en el poder suyo, como lo hizo aquella mujer que padecía de flujo de sangre. Hable con el Señor en este momento, dígale lo que usted quiere ser. Ayúdame a ser una mujer de oración, dígale, ayúdame a ser una mujer de fe, ayúdame a ser una mujer que pueda dejar un legado para las jóvenes. Que de mí se hable bien, Señor, en el nombre de Jesús.